Bienvenidos amigos a una nueva edición de Vida Consagrada. Hoy venimos a conocer un lugar especial, singular en nuestra ciudad de Toledo, el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Montesión. ¿Me acompañan? Buenos días, hermano Buenos Ramiro. días. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias por recibirnos aquí en su casa, en este lugar tan bonito, yo creo, y tan querido por muchos toledanos seguramente. Con usted queremos comenzar un poquito nuestra visita dando un paseo, si le parece. Bueno, pues me parece muy bien. Vamos allá. Hermano Ramiro, vamos a comenzar nuestra visita aquí a esta casa, como yo decía, tan querida para muchos toledanos que seguramente nos ven, haciendo un poquito de historia, yo creo, para que se entienda esta comunidad que vamos a conocer y que vamos a visitar hoy de Nuestra Señora de Montesión, el Cister. Creo que, bueno, no quisiera yo entretenerme demasiado porque hay mucha historia, gracias a Dios, ¿no? Pero hay un momento muy, muy importante o significativo que tiene que ver con Francia, con una abadía en Francia, siglo XI, que yo creo que, y un personaje muy importante que es Roberto. Díganos. Exactamente, pues como dice, pues nos tendríamos que remontar al siglo XI, a la segunda mitad del siglo XI, en el cual en la orden de Cluny había un monje inquieto, Roberto. Inquieto ¿por qué? De su inquietud era que en Cluny pues se había desvirtuado un poquito la regla de San Benito. No es que fuesen malos monjes, ¿no? Porque en aquellos tiempos hubo 4 abades de Cluny que son santos, muy importantes, sino simplemente que por la sociedad, o sea, les tenían en estima su oración, entonces les pedían en abundancia. ¿Y qué pasa? Que pues que se dedicaban prácticamente a la oración, a la liturgia, prácticamente a las 24 horas del día, es decir, incluso hacían grupos de monjes porque eran una comunidad numerosa. Y entonces él estaba inquieto porque quería volver un poquito a la regla de San Benito, que es ora, elabora, es decir, la oración y el trabajo, ¿no? Entonces él, con unos cuantos monjes, se trasladaron a un bosque, digamos, y vivieron de una forma eremítica. Pero esa comunión acabó formando una comunidad que es el monasterio de Molesmes, con la idea de volver a la regla de San Benito. Pero digamos que la presión, no presión, sino la solicitud de la sociedad, de los nobles que le rodeaban, de la propia orden de Cluny, pues se vieron, digamos, obligados a vivir como vivía el resto de comunidades, ¿no? Era la oración, pero la inquietud de Roberto no se paró ahí, sino que continuó. Entonces, dentro del monasterio de Molesmes, con otros monjes, con su prior, que era Alberico, y unos cuantos, pues sentían esa inquietud, ¿no? Y fue cuando dieron el paso hacia Cister. Esta historia ya está más conocida. Claro. Y luego vamos a dar un salto de siglos y nos vamos hasta otro momento, yo creo, muy, muy importante, ya para el Cister aquí, si quiere, en España, ¿no? Que es siglo XV, estamos ya. Y una figura, entiendo yo, también muy importante, que es Martín V, que es el que va a autorizar, corríjame si me equivoco, 2 eremitorios en el Reino de Castilla. Y uno de ellos será Montesión. ¿Es así? Es así. Es a petición de Martín de Vargas. Es un monje que fue jerónimo, estuvo en Roma, era tenía una sólida formación, puesto que era bachiller en los 2 cánones, tenía también Sagrada Escritura, o sea, era muy formado en religión y en leyes. Entonces, él ingresó en el monasterio de Piedra, y en Zaragoza, exactamente. Y sobre el 1420 hizo la profesión. Pero le pasaba como a Roberto, inquieto. ¿Por qué? Porque se había desvirtuado mucho la vida monástica, sobre todo por los abades comendatarios. Fue una digamos, peste que desvirtuó mucho la vida monástica, ¿no? Entonces él
con autorización de su comunidad, se trasladó a Roma y habló con el Papa Martín V, del cual había sido confesor y había sido consejero, y consiguió una bula por la cual le autorizaba a fundar 2 comunidades, digamos, en España, no en el Reino de Castilla exactamente, pero entonces él buscó, vino a Toledo, andaba buscando, y en Toledo se encontró con un amigo suyo de allí de Roma, que era familiar de un canónigo de la Catedral de Toledo, que era Alonso Martínez. Era un canónigo que, bueno, pues tenía fama de tacaño, pero que luego resultó realmente espléndido. Sí, sí, exactamente. Entonces le pareció bien el proyecto de Martín de Vargas, estuvieron visitando terrenos, vieron esto, que era la Vega de San Román, y bueno, pues digamos que colaboró comprando los terrenos y ayudándoles a la edificación, ¿no?, del monasterio. Entonces, Martín de Vargas había obtenido la bula del Papa Martín V en el 1425, en el 1526, en vísperas de Navidad, compraron estos terrenos, y en el 1427, el 21 de enero, día de Santa Inés, es cuando pusieron la primera piedra. De este monasterio. De este monasterio. Bueno, hay mucha historia, yo creo que además muy rica, hermano, y no tenemos mucho tiempo, porque yo quiero seguir conociendo a la comunidad. Después de todo eso nos saltamos siglos y siglos, viene la conocida desamortización de Mendizábal, que va a suponer la desaparición de todos los religiosos, no solamente de este monasterio. Sí. Y dígame una palabra, ¿no?, de cómo se produce la vuelta, ¿no?, después de desaparece la comunidad, y lo que vemos hoy, gracias a Dios, es aquí una comunidad, ¿no?, viviendo. ¿Cómo se produce esa vuelta? Pues mire, esto lo compró en el 1950 don Tirso Rodríguez. Su esposa era, digamos, muy religiosa, muy piadosa, y bueno, sabía que esto había pertenecido al Císter. Entonces un monje de Huerta, era de la provincia de Toledo, vino aquí a hacer una visita, y también con otro canónigo, en estas ocasiones han sido los canónigos los que han sido influyentes, que conocía a don Tirso, fue cuando entablaron esa relación. Doña María, la esposa de don Tirso, murió muy pronto, pero él ya se había cogido la idea de su esposa y quería que volviese esto al Císter. Había sido el Císter hasta de la desamortización y quería que volviese. Entonces él, una parte de su hacienda, pues la dejó para que a la comunidad de Santa María de Huerta. Santa María de Huerta es una comunidad cisterciense que somos en la provincia de Soria, y entonces pues la donó. Se aceptó esto con ilusión, y bueno, pues ha habido diferentes etapas o momentos. En el 1970, el día 13 de noviembre, que eran los santos de la orden benedictina, es cuando vinieron los primeros monjes aquí. Vinieron 3 hermanos, con la ilusión de, bueno, pues de esto, de hacer una fundación, de que hubiese una comunidad monástica cisterciense. El tiempo pasó con sus diferentes vicisitudes, y en tiempos ha habido solamente un monje o ha habido 2, pero en el 1998 hubo una decisión comunitaria de que sí, realmente de hacer un esfuerzo, sí, exactamente, hacer un esfuerzo para vivir aquí y ver si es posible el vivir la vida monástica, ¿no? Vinieron 3 hermanos, ahora estamos 5, y puede decir que es una comunidad pobre, es una comunidad pequeña, pero realmente pues vivimos la vida monástica en su plenitud. Que es lo que importa. Y eso es lo que yo quiero conocer. Si me acompaña, continuamos la visita. Muy bien. Bueno, Antonio, pues aquí te presento al padre Severino, que es el que te va a atender. Buenos días, padre Severino. Os dejo en buenas manos el uno del otro. Gracias. Bueno, padre Severino, vamos a iniciar nuestra charla. Sí.
Hermano Severino, yo quería continuar nuestra visita después de esta, digamos, presentación histórica que nos ha hecho el hermano Ramiro, hablando un poquito de elementos claves de la espiritualidad cisterciense. ¿Cuáles son? Sí. A su juicio. Bueno, ya sabemos que solo existe una espiritualidad, que es la evangélica, la cristiana, ¿no? Después tiene modalidades de vivencia. Y una de ellas es la vida monástica. Por eso Cister se integra en el movimiento de la vida monástica, la espiritualidad, ¿no? Es retirarse a la soledad, al desierto, para encontrar y vivir solo para Dios. Eso es lo fundamental, ¿no? Y los cistercienses, que nacen a finales del siglo XI, ya a comienzos del XII, pues se integran en aquel movimiento renovador que se inició con Gregorio VII, sí, las reformas de la Iglesia, ¿no? Y aquel movimiento pues terminó, podríamos decir, después en el siglo XIII, pero el siglo XI y el XII están llenos de cister. La vida monástica benedictina se vivía a la regla, pero ya muy atenuada. Y los cistercienses quisieron volver a practicar la regla pura y estrictamente. Y ahí está el movimiento. Nuestros fundadores, que son San Roberto, Alberico y Esteban, dejaron Molesmes, la comunidad que habían fundado antes, para retirarse al desierto, que llamaron desierto de Cister. Y allí comenzaron a vivir la regla tal como está escrita. Pero no es un retiro en soledad, sino en comunidad. Sí, se fueron unos 21 y ellos formaron la comunidad y el responsable. Es decir, no son 3 los fundadores, es toda la comunidad, porque todo lo decidían en común. Y entonces, ¿en qué se basó esa espiritualidad? Primero, la observancia de la regla de San Benito. Y después, como en la Edad Media existían 3 categorías sociales, que eran los velatores, es decir, los guerreros, existían después los oradores, es decir, los que iban a orar en los clérigos y los monasterios, y después estaban los laboratores, es decir, los trabajadores, los campesinos, donde los cistercienses quisieron vivir del trabajo de sus manos, y ahí fue la novedad de Cister. Porque la incorporación del trabajo a la vida contemplativa. Y es decir, quisieron vivir solo de su trabajo, no de rentas ni de diezmos, que entonces existía esa ordenación de la Edad Media. Y ahí comenzó la vida sencilla. Ellos lo simplificaron todo, incluso la liturgia. Dejaron muchas procesiones, salmos, etcétera, como en Cluny, casi vivían de la liturgia. Pero sí se convirtió la liturgia sí que es la liturgia un elemento muy importante en la vida de importantísimo, claro, porque en la regla de San Benito es esencial la liturgia, ¿no? Pero lo simplificaron, volvieron a la simplicidad de la regla. Y entonces dedicaron al trabajo, que los cluniacenses no trabajaban porque no tenían tiempo, y la vida sencilla. Esa sencillez de vida se manifestaba en su modo de vestir. Ellos vistieron la lana de ovejas, tal como se practicaba, porque no sin teñir, los benedictinos teñían sus hábitos. Y después también la simplicidad de la comida, la simplicidad de los edificios, pero no renunciaron a la belleza de los edificios, porque construyeron unos monasterios bellos, simples, sencillos. El arte, lo que se llama arte cisterciense. Este es un ejemplo de un monasterio austero, pero bello. Sí, este monasterio, como ya se fundó en el siglo, podríamos decir, en el XV, porque en 1427, cuando se puso la primera piedra, pues ya no es el estilo cisterciense, porque ya había pasado, ¿no? Y además, aquí pues la pobreza reinaba, por tanto la construcción era pobre. Una cosa, la obediencia. La obediencia es según la regla de San Benito. Es decir, la obediencia es un elemento fundamental en toda vida cenobita, es decir, de comunidad. Sí, pero ¿qué significa la obediencia? ¿Que aquí hay uno que manda y los demás, esto es como el ejército? No, eso en la vida monástica no se ha practicado nunca. Es
es decir, a ordeno y mando, ¿qué significa la obediencia? Sino la obediencia es obedecer la voluntad de Dios que se transmite a través de los superiores, pero los superiores tienen que también buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces no hacía falta mandar nada más que disponer lo que había que hacer en el monasterio, porque prácticamente en nuestros monasterios pues no hay obediencias grandes, nadie nos manda ir a las Indias a evangelizar, ¿no? Entiendo. Sino la vida sencilla de una familia. Y la claro. lección. Y también tenemos otro elemento fundamental de la regla, que es la búsqueda de Dios a través de la lección divina, de leer la Sagrada Escritura de un modo vivencial, es decir, no para estudiar, sino para escuchar y traspasarlo a la vida de cada uno. Es lo que llamamos vida espiritual, encontrar a Dios en la lección. Bueno, hermano Severino, que tengo que seguir, tenemos poco tiempo y yo quiero seguir conociendo este convento y conociendo más cosas. Así que le despido aquí. Bueno, ¿vale? pues ala, venga. Creo que nos veremos luego. Hasta luego. Pues ala, hasta luego. Hermano Juan Eloy, buenos días. Buenos días. Bienvenido a casa. Queremos conocer un poquito la hospedería y el sentido, sobre todo, que le quieren dar aquí, a esta hospedería del monasterio de Montesión. Muy bien, pues me acompaña y le Venga, explico un poquito. vamos allá. Bueno, pues vamos a charlar, si le parece, unos minutos sobre esta hospedería en concreto, la de este monasterio, y el sentido que se le quiere dar, porque es un sentido muy concreto. Es importante, yo creo, clarificar que una hospedería no es una casa de ejercicios, por ejemplo. Evidentemente, sí. Y tampoco es un lugar para convivencia, sin más, ¿no? Sí. Díganos. Nuestra hospedería, ante todo, es eso, es una hospedería monástica, es un lugar para la gente que quiere buscar unos días de tranquilidad, de reposo, para encontrarse pues consigo mismo y dedicarse pues a la lectura, a la oración, a la meditación. No es un hotel, tampoco es una casa de ejercicios, ni un lugar de encuentros o reuniones, convivencias. Es ante todo eso, una casa de... ¿Qué condiciones tiene que tener una persona que quiere venir aquí, podríamos decir? Pues básicamente eso, encontrarse consigo mismo y encontrar la paz del corazón, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? Y tiene la oportunidad esa persona que venga aquí a la hospedería de conocer a la comunidad y de compartir con ella. Pueden participar con la comunidad en todos los oficios. Además, se espera, ¿no?, y normalmente es así, los huéspedes suelen colaborar en la limpieza, pero en lo que es los oficios, en lo que es el oficio, pueden participar en todos. Y me imagino que hay que respetar también unos horarios de comidas, por ejemplo, ¿no? Es lo único que pedimos, el respeto por los horarios y ese clima de silencio que es el que busca la persona que viene a estos lugares, ¿no? Pues para encontrarse, como decía, consigo mismo y la paz del corazón, que en definitiva es lo que se viene a buscar, ¿no? ¿Cómo puede hacer una persona, imagínese, que nos esté viendo en este momento y quiera probar, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pone? Bueno, pues en principio sería entrar, una de las opciones es entrar en la página web, y en la página web hay un ¿La podemos decir cómo es la página web? Sí, en la página web tienen que entrar en la página de Santa María de Huerta, ¿sí?, y en la página de Montesión, y ahí aparece el móvil del hospedero, que en este caso es un servidor, y yo le atendería, y bueno, pues ya le diría pues la disponibilidad y las fechas que hay en ese momento, ¿no?, que el huésped necesita. Y eso es básicamente, o bien llamar al teléfono del monasterio directamente, si no al móvil, pues al monasterio directamente, también le atendería yo y hablaríamos ya, pues, en principio, eso. Y la hospedería cuenta con distintos espacios, entiendo. Bueno, tiene un pequeño comedor, sí, un recibidor como en el que estamos, una sala de conferencias, sirve también como sala de conferencias, y tiene una pequeña cocina donde el huésped se
se hace su propio desayuno. La comida ya no, la comida y la cena ya se la traigo yo personalmente de la cocina, pero en el pequeño office que tiene la hospedería, pues ahí el huésped se prepara su desayuno y si quiere pues a media mañana o a media tarde tomarse un café, pues se lo prepara. Está a su disposición. ¿Están satisfechos en este momento con el grado, digamos, de demanda que hay en la hospedería? No sé qué demanda hay. Hombre, no es la mejor época. Todavía se está dando a conocer. No es la mejor época, pero quizás esperamos que haya más llamadas, ¿no? Me imagino quizá que con el buen tiempo, la primavera, el verano... Suele aumentar, claro, y hay fechas muy particulares como Semana Santa, ¿no? En este caso para la próxima Semana Santa ya está completo, totalmente completo, no hay ninguna habitación disponible. Entonces va también un poco en función de las fechas y un poco en función del tiempo, claro, sí. Pues eso es todo, hermano. Gracias por este ratito que nos ha concedido. Yo voy a continuar la visita, a ver si sigo conociendo cosas de esta casa. Pues esta es su casa, cuando quieran mover. Gracias. Hasta luego. Hermano Severino, nos vemos otra vez. Otra vez. Bueno, muy bien. vamos a terminar nuestra visita hablando de la segunda parte de la regla. Sí. El hora es labora. Sí. Vamos a hablar un poquito de labora de esta comunidad. Bueno. Vamos allá. Sí. Bueno, hermano Severino, el trabajo en el Cister, ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque es su forma de espiritualidad, de vivir entonces la pobreza, imitar a... El monje se Cristo, santifica trabajando. Sí, trabajando, orando y la lección divina. Son los tres elementos de la regla de San Benito muy importantes, ¿no? Entonces esta comunidad prácticamente no tiene un trabajo fijo, sino cuidar los jardines, unos árboles frutales que tenemos y unos olivos. Y de eso prácticamente lo que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de los olivos, venden la aceituna. Sí, vendíamos la aceituna a la cooperativa de Guadamor. Generalmente lo solemos hacer. ¿Y los árboles así, frutales qué tienen? Son melocotoneros y almendros, no hay más, ¿no? ¿Y eso claro también, que esto... también lo venden eso o es para consumo propio? Sí, vendemos, casi es para consumo propio, porque da muy poco, da más trabajo que lo que pueda rentar, ¿no? Pero bueno, eso así nos entretenemos. Después tenemos la hospedería, que nos deja algo para ir tirando. Porque, pregunto, la hospedería, el que viene a hospedarse, ¿tiene una tarifa o es un donativo que da? O... Bueno, nosotros hemos puesto tarifa 30 euros diarios con la pensión completa. Sí. Es decir, desayuno, comida, cena y la habitación. Entonces, y eso también pues, es un ingreso para la comunidad. Pues claro, ¿no? Bueno, cuando generalmente nuestros huéspedes son pocos, porque no los podemos atender como lo atendemos nosotros, pues son bueno, pequeños, depende de ¿no? épocas, ¿no? Nos ha dicho, el hermano Juan Eloy nos ha dicho que, por ejemplo, para la próxima Semana Santa está completo, está completo, eso todos los años, sí, y si tuviéramos habitaciones, pues habría más, ¿no? Pero bueno, es una ayuda, es una ayuda. Quizá lo importante es el sentido, ¿no?, que hay que darle al trabajo más que el trabajo en sí. Nosotros, claro, nuestra espiritualidad cisterciense es esencial el trabajo, no podemos... Y porque no dependemos ni de limosnas ni de otros ingresos ni que tiene subvenciones de ningún tipo por ahí. Ninguno, ¿no? Tampoco. Con lo que sacamos, como somos una comunidad pequeña, pues tenemos suficiente, ¿no? No podemos presumir de esto nada. Tiene que ver mucho también, yo creo, un poco con esa vida en austeridad de la que usted me hablaba anteriormente, Sí, claro, ¿no? sí, nosotros es una vida de monjes austera, pues bueno, sencilla, suficiente, no pasamos hambre, ni tampoco frío, ni de esas cosas, pero no podemos presumir de que podemos... Bueno, vamos restaurando poco a poco nuestro monasterio, porque no hemos pedido nada a nadie para ello, y bueno, pues ha durado, pues ya son 15 años restaurando el monasterio. Pero ha dado un fruto satisfactorio, no me digas. Claro, por lo menos ya tenemos la vivienda digna
y podemos acoger a nuestros huéspedes en nuestras habitaciones modernas, sencillas. Las hemos visto. Y ya lo tenéis ahí, ¿no? Bueno, hermano Severino, Bueno, nada más, bueno. eso es todo. Bueno, yo le doy pues las bien, gracias pues, y aquí nos despedimos, que terminamos aquí nuestra visita Bueno, al monasterio de Montesión. Bueno, ahora vamos hasta más vernos. Hasta aquí, amigos, nuestra visita a este monasterio de Nuestra Señora de Montesión. Espero que les haya gustado y ya saben dónde tienen un lugar para encontrar espiritualidad y evangelio puro.